Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros un ratito de esta tarde. Cuando desde HiVIP nos invitaron a hacer esta webinar con todos vosotros, pensamos en que una de las quejas que habitualmente recibimos en consulta son problemas a la hora de manejarnos en la comunicación o en las relaciones interpersonales. Y una de las principales causas es la falta de asertividad. Por eso decidimos realizar esta webinar sobre asertividad en el trabajo. En ella vamos a trabajar cuestiones como cuáles son los principales estilos comunicativos con los que nos manejamos. Esta tarde también aprenderemos cuáles son nuestros derechos asertivos a la hora de relacionarnos con los demás. Trabajaremos técnicas para mejorar y veremos ejemplos de las principales situaciones no asertivas que nos encontramos en el mundo laboral. Para empezar, nos gustaría hablaros un poco de lo que son las habilidades sociales. Las habilidades sociales son todas esas conductas verbales y no verbales, es decir, tanto lo que se dice como cómo se dice, el tono de voz, los movimientos, la postura, que son aprendidas desde que somos pequeñitos, pequeñitas, y que ponemos en marcha en diferentes situaciones sociales, como puede ser el entorno laboral. Esas conductas están socialmente aceptadas. Todos sabemos que no hablamos igual en el entorno laboral que con nuestros amigos. Nos facilitan conseguir objetivos e intentan maximizar beneficios y minimizar perjuicios. Desarrollar las habilidades sociales en el trabajo conlleva múltiples beneficios. Uno de ellos es que facilita obtener el éxito laboral, porque mejoramos nuestra efectividad a la hora de conseguir objetivos. Además, mejora la inteligencia interpersonal, es decir, las personas al manejarse bien en la comunicación tienen menos problemas a la hora de relacionarse. Y también mejora nuestra inteligencia intrapersonal, es decir, nos conocemos más, nos aceptamos mejor y mejora nuestro bienestar. Esas habilidades sociales responden o se pueden englobar en 4 estilos comunicativos, en general, en 4 formas de hablar que se van a ordenar en función de la cantidad de respeto que ejerzamos sobre los derechos de los demás y sobre los nuestros propios, y si los expresamos directamente o los callamos o los expresamos de forma indirecta. Así aparecen los 4 estilos generales, que son el agresivo, el inhibido, el pasivo-agresivo y el asertivo. Cada uno de ellos está compuesto por diferentes elementos. Habitualmente, en lo que nos fijamos es en el comportamiento que tienen los demás, tanto verbal como no verbal. Pero hay componentes que son mucho más determinantes a la hora de ver en qué estilo nos manejamos. Aquí tenéis los principales componentes que nos llevan hacia un estilo u otro. El originario o el original son los pensamientos o las creencias. Es el componente que más determina cómo nos vamos a manejar en el resto de la respuesta. No tiene nada que ver pensar que tenemos derecho a hacer algo que pensar que no disponemos de ese derecho. A partir de ahí, las emociones que sintamos se van a ver alteradas. Si yo pienso que no tengo derecho a ejercer algo o hacer algo en mi trabajo, posiblemente me sienta mucho más angustiado, nervioso, intranquilo. Y el siguiente componente que se ve afectado son nuestros comportamientos. En la medida en la que yo creo que tengo derecho o no tengo derecho, mi comportamiento va a ser uno u otro. Voy a hablar desde la tranquilidad o voy a intentar evitar esa situación que me genera tanto malestar. Las consecuencias, como os podéis imaginar, varían muchísimo. Consecuencias a corto y a largo plazo. Ahora iremos viendo cuáles son cada uno de esos elementos en función de los diferentes estilos. El estilo inhibido sería el primero que vamos a explicar. Tiene que ver con todos aquellos pensamientos, emociones y comportamientos que tratan de defender los derechos de los demás, las opiniones de los demás, pero no las mías propias. Entonces, algunos pensamientos frecuentes
ante ciertas situaciones que tienen las personas que actúan de forma inhibida, están relacionados con no molestar a los demás. No voy a decir nada para que no se enfade. Mejor callado que decir algo que esté fuera de lugar. Y se relaciona con creencias que tienden a infravalorar mis propios derechos, ¿no? Mis opiniones no son válidas, a la gente no le interesa lo que yo tengo que decir. Pensar de esa manera nos suele hacer sentir dentro de los rangos de la ansiedad, angustia, preocupación o de la ira, el enfado, pero siempre hacia adentro, no se suele exteriorizar. Y eso lleva al principal comportamiento del estilo inhibido, que es callarse, no expresar ninguna opinión. Están ejerciendo algún tipo de vulneración de uno de mis derechos, pero yo prefiero no decir nada, me callo. O si lo digo, no miro a los ojos, bajo la voz, incluso cambio la postura. En el corto plazo conseguimos evitar un conflicto, no estamos afrontando el problema. Y eso a nuestra persona le supone un beneficio. Pero en el largo plazo, esas personas suelen tener problemas de ansiedad, de tristeza, suelen ser poco valoradas en su trabajo, incluso pueden llegarse a casos de depresión o de mobbing, en casos en los que otras personas abusan directamente de estos trabajadores. Y por supuesto para la empresa repercute en una tensión ambiental y en una baja productividad, porque el empleado o la empleada no está contenta. Otro de los estilos en los que nos movemos es el estilo agresivo. El estilo agresivo se caracteriza por ser una actitud manifiesta en la que la persona prima su propio derecho al de los demás. Sería algo así como, mientras yo me salga con la mía, los demás que se apañen. El estilo agresivo está caracterizado por un estilo de pensamiento en el que pienso en mí y no en los demás. Pienso en mis derechos, pero me cuesta mucho empatizar con los derechos de los demás. Esto da pie a que las emociones que suelen ir asociadas sean de ira, de enfado, de inquietud o frustración cuando las cosas no salen como yo espero, y los comportamientos que suelen manifestar las personas que se manejan en este estilo son comportamientos muy de exigencia, de intranquilidad, de impaciencia, de quiero que sea ya y como yo digo que sea. Como podéis imaginaros, las consecuencias a corto plazo son positivas para la persona que se maneja en ese estilo, porque tiende a pensar y a reforzarse en que él tiene la razón y que está en la verdad absoluta. Y además los demás, por evitar el conflicto, tienden a plegarse a los deseos del agresivo. Sin embargo, a largo plazo genera mucho más mantenimiento de la ira y del enfado y mucho temor hacia los demás, con lo cual se producen situaciones de mucho bloqueo a la hora de resolver conflictos laborales, cosa que para la empresa pues genera un mal clima laboral, insatisfacción por parte de los empleados y peor ritmo de trabajo. El tercer estilo es el estilo pasivo-agresivo, que sería un poco una mezcla de los dos anteriores. Es no respetar los derechos de los derechos propios, pero sí los demás, incluso llegar a enfadarse cuando eso ocurre, pero jugar a que no estoy enfadado, es decir, tratar de disimular que algo me ha molestado. Suele haber pensamientos y creencias de fondo con una tendencia a pensar que los demás leen mentes o pueden anticipar nuestro comportamiento, ¿no? Bueno, esto me enfada, pero no voy a decir nada. Ya se dará cuenta mi compañera, mi compañero, mi jefe, que esto me ha molestado, que está mal hecho, que estoy enfadado. Igualmente produce emociones y sentimientos relacionadas con el campo de la ansiedad, de la ira, frustración, tristeza, y de nuevo se traducen en comportamientos como hablar a la gente desde la ironía, desde un enfado tratando como que no se note, malmeter contra otros compañeros por detrás, etcétera, etcétera. A corto plazo vuelve a tener consecuencias más o menos positivas porque yo pienso que he solucionado un conflicto, pero a largo plazo las consecuencias negativas que veníamos diciendo. Me siento peor, en mi empresa hay peor clima, mis compañeros no me aprecian, no quieren trabajar conmigo porque saben que tiendo a liarla o a que las cosas me afecten mucho emocionalmente. Y el cuarto estilo sería el estilo asertivo. Es el estilo que genera más consecuencias positivas, tanto a corto como a medio plazo. Sería el estilo en el que nos movemos
teniendo en cuenta nuestros derechos y los de los demás. Y dependiendo de la situación, somos capaces de calibrar cómo manejarnos. Principales pensamientos que mueven al estilo asertivo serían pensamientos en los que reforzamos nuestro derecho y también vemos o escuchamos el derecho del otro. Sería: sé que tengo derecho a opinar de esta manera, sé que tú tienes derecho a opinar de esta manera. Puede que no estemos de acuerdo, y no estar de acuerdo no es malo en sí mismo. Podemos llegar a una solución. Este tipo de pensamientos generan emociones de tranquilidad, de control, de estabilidad, y no generan miedos que vayan a bloquear nuestros comportamientos. Desde aquí es muy fácil que a la hora de hablar con los compañeros nos comportemos desde la escucha activa, desde el entendimiento, la empatía, la búsqueda de soluciones. ¿Consecuencias que tiene este tipo de comunicación? A corto plazo, el bienestar. A corto plazo, que podemos comprobar que tener conflictos no es tan malo, que tener conflictos es una vía para encontrar soluciones. A largo plazo, que las relaciones son satisfactorias y que nuestra seguridad personal aumenta enormemente. Y para la empresa se genera un buen clima de comunicación que afecta a que el rendimiento de todos los empleados mejore. Aunque habitualmente todos podemos pensar que nos movemos dentro del estilo asertivo, lo que nosotros nos encontramos en terapia es que no, que habitualmente la gente tiende a irse hacia los polos agresivo-asertivo antes que actuar de forma asertiva e incluso creer que está actuando de forma asertiva. Una de las capacidades de la asertividad es ser capaz de moverse y de reconocer qué estilo demanda cada situación. Nadie puede ser asertivo, ser agresivo o ser inhibido. Las personas actúan desde uno de los modelos. Yo siempre pongo un ejemplo que es cuando tú vas por la calle y un ladrón viene a atracarte, tú no puedes decirle, bueno, mira, es que llevo 100 euros, ¿qué te parece? No, tranquilamente si te doy 50 y yo me quedo otros 50. Ahí la situación está exigiendo que el estilo a utilizar sea el agresivo o el inhibido. Pero obviamente en entornos laborales generalmente nos interesa que sea el estilo asertivo. Cuando hemos hablado en los 4 estilos de expresar o defender nuestros propios derechos, nos referimos a lo que en psicología se llaman derechos asertivos. Son los derechos que todos tenemos a la hora de tener una relación con otras personas, como por ejemplo sucede en el trabajo. El principal derecho que los engloba a todos es el derecho a ser uno mismo, a actuar como uno desea actuar y a ser su propio juez. Y de ese se derivan el resto. Pues tengo derecho a cometer errores, tengo derecho a cambiar de opinión, tengo derecho a expresar mi propia opinión, tengo derecho a decir que no. Igual que todas las personas que yo tengo esos derechos, el resto de personas también los tiene. Luego, si yo tengo derecho a expresar mi opinión, tengo el deber de escuchar la opinión de las otras personas. Y esa va a ser la base de las técnicas asertivas que os vamos a explicar a continuación. La primera de esas técnicas, que en resumen engloba a las demás, es lo que denominamos respuesta asertiva elemental, que sería la expresión de mis derechos respetando los derechos de los demás. Imaginaros, por ejemplo, que en esta situación estuviésemos en nuestro trabajo dando una charla o haciendo una presentación con los compañeros y una de nuestras compañeras, que puede ser Julia, hace gestos de que no le está gustando o incluso se ríe o de alguna forma nos hace saber pues eso, que no está contenta con nuestra presentación. Yo que lo estoy viendo tendría varias opciones y ahí es donde podríamos aplicar la respuesta asertiva elemental. Yo podría estudiar la situación y decir, a ver, estoy en un entorno social, estoy haciendo mi trabajo delante de mis compañeras, compañeros, jefes y Julia me está poniendo como malas caras. Puedo actuar de forma inhibida, es decir, no voy a conseguir nada diciéndoselo a Julia. Entonces me callo y nunca más le comento que eso me molestó. Puedo actuar de forma agresiva. Esta tía no tiene derecho a actuar conmigo así y en mitad de la reunión o de la presentación decirle, bueno tía, ¿tú de qué vas? ¿Por qué me estás poniendo esas caras? Y actuar de forma agresiva. O podría decidir, bueno, parece que está molesta por algo, me gustaría saber por qué, voy a preguntárselo ahora mismo o quizá me convenga esperar a que acabe la reunión y preguntárselo después.
elijo hacer eso y entonces cuando acaba la reunión le pregunto a Julia, oye, mira, disculpa Julia, pero Sí, mientras dime. hacía la presentación me estabas poniendo unas caras como de que no te gustaba. ¿Tienes algún problema conmigo o con la presentación? Bueno, es que algunas de las cosas que has dicho no me parecían adecuadas para el momento. Ujú. Bueno, entiendo que no te haya gustado, pero cuando tú hacías eso yo me sentía un poco mal y me ponía nervioso. Te agradecería que no lo hicieras más. Bueno, vale, la próxima vez procuraré hacerlo más disimuladamente o no hacerlo. Vale, muchas gracias. Como veis, elegir actuar desde el estilo asertivo es un poco más costoso, hay que echarle un poco más de paciencia y de cabeza, pero suele tener mejores consecuencias que actuar a lo mejor de forma inhibida o agresiva. Fundamentalmente por una cuestión, porque desde ese punto la otra persona está sabiendo dónde ponemos nosotros el límite y dónde creemos que nos está faltando al respeto, cosa que si eligiéramos cualquiera de las otras opciones no quedaría claro. Si elijo la inhibida, bueno, es como que no me molesta esa situación, con lo cual el otro puede interpretar que puede continuar haciéndola. Si elijo la agresiva, quizá el otro reaccione agrediéndome a mí también, porque se sienta agredido. Entonces, del otro modo, conseguimos muchos más beneficios. Os ponemos otro ejemplo de técnica que solemos trabajar en la consulta. Se trata de la asertividad empática. La asertividad empática es una técnica que consiste en convertir al enemigo entre comillas, aquella persona que creemos está boicoteando nuestros derechos, en aliado. Para ello lo que hacemos es preguntarle qué es lo que le está molestando, qué es lo que no le parece adecuado, para así ir guiándole hacia una respuesta asertiva. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que yo soy la jefa de Daniel y Daniel está haciendo un trabajo. Entonces voy yo y me acerco hacia Daniel y le digo, qué lento eres, ¿tienes el informe ya hecho? Disculpa, ¿a qué te refieres con lento? Pues que el informe debería estar hecho ya. Pero este informe era para ahora, corre prisa. Es que siempre te pasa lo mismo, siempre vas lento, nunca tienes las cosas a tiempo. Bueno, pero entiendo que te refieres más a este informe, ¿no? Sí, me refiero a este informe porque quiero que esté hecho para dentro de una hora. Vale, o sea que entiendo que tiene que ver, ¿no?, con que tiene cierta prioridad. Sí, Vale, pues me pongo con ello. gracias. Fijaos cómo a través de las preguntas que me iba haciendo Daniel, lo que he ido consiguiendo es que mi respuesta se vaya dirigiendo hacia una respuesta en la que en lugar de etiquetarle como lento y generalizar a que nunca hace las cosas bien, me refiero solo a este momento, en este lugar, con esta tarea precisa. Centrar el tema consiste, y sobre todo se aplica a cuando intentamos hablar con alguien y esa otra persona se va por las ramas, ¿no? Nos intenta cambiar de tema para no afrontar lo que le estamos pidiendo. Consiste en convertirnos en observadores de nuestra conversación, reconocerlo y ser capaz de reconducir esa conversación hacia donde nosotros la queremos llevar. Por ejemplo, imaginaros que Julia y yo hemos presentado un informe a nuestros superiores y yo detecto que Julia ha puesto solo su nombre. Y yo se lo explico, digo, mira Julia, he visto que has entregado este informe y es que solo he visto tu nombre puesto, yo también he trabajado en él. De verdad, qué quisquilloso eres, ¿eh? Es que siempre estás poniendo pegas. Cuando no es el nombrecito, es que llego tarde. Cuando no es que llego tarde, es que me enrollo al teléfono o que invierto parte de mi tiempo en mirar el mail. Bueno, yo no te he dicho nada de eso, te he dicho que en esta presentación los dos la habíamos hecho y solo tú has puesto tu nombre. Bueno, y otras veces tú haces otras cosas que a mí no me gustan y yo tampoco digo nada. Ya, pero es que no estamos hablando de eso, es que has presentado este informe, solo has puesto tu nombre y me gustaría que dijeras que lo hemos hecho los dos o que lo expusieras de alguna forma. Bueno, vale, pues vamos a ver cómo lo resolvemos porque yo ya he enviado el informe, entonces a ver cómo lo podemos apañar para Bueno, ahora lo aclarar la vemos. situación. Vale, gracias. Como veis, aunque ella intenta tirar balones fuera y decir, bueno, es que hay otras cosas que hago bien o otras cosas que tú haces mal, yo la reconduzco todo el rato para explicarle cuál es mi queja. Aunque pueda parecer una técnica muy semejante, mientras que en centrar el tema lo que hacemos es volver al tema si el otro intenta irse por las ramas, en el disco rayado lo que hacemos es cuando el otro intenta cambiar el tema o marcar su derecho, nosotros volvemos a expresarle nuestro derecho una y otra vez.
Se calcula que las personas tenemos un límite en torno a 3 noes capaces de soportar. A partir del tercero solemos ya entender que la otra persona no está dispuesta a cambiar de opinión. Y entonces ahí ya solemos quebrarnos. El disco rayado consiste en eso, en repetir una y otra vez nuestro mensaje, nuestro derecho, para que la otra persona se canse y entienda que por mucho que insista no va a cambiar de opinión. Imaginaos que yo soy una jefa que tiendo a cargarme con muchas tareas de los demás. Por eso de no molestar, por eso de que los demás no sientan que mando demasiado, tiendo a llevarme tareas para mí. Y hay un punto en el que me doy cuenta de que estoy asumiendo tanto que estoy a unos niveles de ansiedad bestiales y decido empezar a repartir tarea a mi equipo. Daniel es una de las personas que forman parte de mi equipo que está acostumbrado a que yo me cargue con tareas y él estar más libre. Entonces yo ya he decidido expresarle que a partir de ese momento él se va a encargar de alguna tarea. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Mira, que es que he estado dándole vueltas a cómo tenemos estructurado el trabajo y a partir de ahora he pensado que es bueno que tú te empieces a hacer cargo de las planificaciones, ya que forma parte de tus funciones y hasta ahora me estaba encargando yo. Pero es que de esto te has encargado siempre tú. Bueno, como te estoy explicando, hasta ahora me he encargado yo, pero a partir de ahora creo que es importante que vayas haciéndolo tú, puesto que estás muy capacitado para ello. Pero Julia, es que yo no me veo tan capacitado. Yo no creo que sea capaz de poner en contacto a todo el mundo, reservar las salas y todas estas cosas. Yo creo que a partir de ahora es el momento de que empieces a hacerte cargo tú de las planificaciones. No te preocupes, que si hay dificultades ya estaremos todos para echarte una mano. Pero ya sabes la cantidad de trabajo que tengo y es que yo creo que esto lo haces muy bien tú. La decisión está tomada, Daniel. Es el momento de que te corresponda a ti hacer las planificaciones. Bueno, vale. Veis que a pesar de que él intenta boicotear mi derecho, yo me mantengo en ello, repitiendo una y otra vez el mismo mensaje. 3, 4 veces, el otro ya entiende perfectamente que no hay nada más que hacer. El banco de niebla también es una técnica, sobre todo, que se utiliza cuando la otra persona lo que está haciendo es aportarte generalmente algo agresivo. Consiste en jugar a darle la razón aparte de lo que él está diciendo. Imaginaos a la típica compañera, al típico compañero muy puntilloso que observa tu trabajo y siempre le saca defectos. Uf, yo lo pondría con otra letra. Sí, podría estar bien en otra letra. Uf, cambia esto, que no me gusta cómo está. Bueno, a lo mejor hay algún error, pero luego le echo un vistazo y si acaso lo cambio. Como veis, lo que hacemos de ese modo es, ante una respuesta agresiva, nosotros damos un sí pero y lo dejamos ahí. Y entonces lo que conseguimos es que el otro entienda que no vamos a cambiar, de una manera que evita conflicto. Bueno, otra de las técnicas es el mensaje ABC. Le llamamos mensaje ABC porque lo que hacemos es dividir lo que queremos decir en 3 partes. Consistiría en la primera parte, la parte A, definir la situación de la manera más objetiva posible. La parte B, definir cuáles son las consecuencias que está teniendo el comportamiento del otro. Y la parte C, solicitar un cambio. Imaginaos que tengo un compañero con el que trabajo en equipo y su tarea hace que mi tarea pueda avanzar o no. Y es un compañero aplazador, que tiende a dejar las cosas, pero lo que hace al llevar a cabo esa conducta es bloquearme a mí en mi avance. Me acerco a él y le digo, hola Daniel, ¿tienes la contabilidad ya hecha? Pues no, Julia, es que estoy hasta arriba de trabajo y la contabilidad pensaba hacerla mañana, hoy ya no me da tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que como tú llevas un tiempo que no haces la contabilidad, yo no puedo avanzar con las facturas. El que yo no avance con las facturas a mí me hace sentir muy angustiada y muy agobiada porque veo que llega el cierre de trimestre y que no lo estoy haciendo. Y por eso para mí sería importante que tú hicieras la contabilidad. Bueno, pues en ese caso miro a ver si la puedo ir avanzando. Como veis, en lugar de entrar en mensajes
de tipo calificativo o agresivo, ¿no? En el que yo le esté exigiendo de algún modo que él haga la tarea, lo que hago es definir qué está ocurriendo, qué consecuencias está teniendo para mí y pedirle el cambio. Con lo cual, limito mucho la posibilidad de entrar en un conflicto. El tiempo fuera a lo mejor os sonará porque es bastante conocida, pero es una técnica utilizada para cortar, para extinguir respuestas agresivas de otras personas. Consiste básicamente en marcar el límite de hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar cierto comportamiento. Imaginaros que en esta situación que acabamos de representar yo me tomara muy a mal lo que me está diciendo Julia y le contestara de forma agresiva. Ella me ha pedido la contabilidad y entonces yo te digo algo así como, pero no, es que no tengo tiempo, es que no me da tiempo, te estoy diciendo que no me da tiempo, Julia. Perdona, Daniel, yo te estoy hablando desde la tranquilidad, te rogaría... Me da igual cómo me hables, te estoy diciendo que no me da tiempo, que hasta mañana no tienes la contabilidad. Daniel, te rogaría que no me hables en estos términos. Te estoy hablando normal, mañana no voy a tener la contabilidad. Casi mejor lo hablamos mañana porque hoy noto que estás demasiado nervioso. Pues lo hablamos mañana. En cierta parte, parece que a lo mejor no hemos conseguido decirle al otro que haga la contabilidad, que consiga el comportamiento deseado, pero hemos evitado un conflicto y aparte hemos dejado al otro tiempo para que se calme y se repiense lo que le estábamos pidiendo. Otra de las técnicas es la asertividad positiva, que consiste en expresar elogios y consiste en expresar respeto, valoración hacia el otro. Esto, aunque parezca muy evidente, muchas veces se nos olvida en las relaciones interpersonales y, sin embargo, es un facilitador de la comunicación bestial. Imaginaos en ese mismo ejemplo, una vez que hemos hecho el tiempo fuera y no le hemos dado pie a Daniel a que siga manifestando una conducta agresiva hacia nosotros, que ya él se ha ido, ha reflexionado, ha pensado efectivamente en lo que yo le había expresado y luego se acerca a mí. Disculpa cómo me he puesto antes, Julia, estoy un poco estresado con el trabajo, pero al final he hecho la contabilidad, he sacado un ratito y la he hecho. Te lo agradezco muchísimo, Daniel. Es que no sabes lo importante que es para mí que la contabilidad esté revisada por ti, porque sé que eres muy bueno en eso. Vale, muchas gracias. Cerrar la comunicación de este modo va a hacer que la otra persona se sienta muy reforzada y la próxima vez tienda a pensar más en las cosas positivas o en por qué es importante que haga esa tarea que en esta persona me está haciendo trabajar más de la cuenta cuando yo no doy, ¿no? Bueno, estas son algunas de las técnicas. Hemos hecho simplemente un resumen, un esbozo de las principales, pero el mundo de la asertividad es un mundo amplísimo que podéis seguir investigando, entrenando, desarrollando, porque, bueno, pues como os decíamos antes, una de las principales quejas que nos vienen a consulta son personas que tienen dificultades en su capacidad asertiva en las relaciones laborales y desarrollarla pues genera mucho bienestar. Ahora dejaremos tiempo a que planteéis vuestras dudas, pero si quisieseis contactar con nosotros, necesitáis o conocéis a alguien que necesite un poco de entrenamiento con este tipo de habilidades, pues podéis contactar con nosotros de todas estas maneras. Vale, nos preguntan qué ocurre cuando nosotros estamos tratando de ser asertivos, pero la otra persona está cerrada en banda y no hay manera de hacerla entrar en una conversación asertiva. Bueno, ahí una de las técnicas que podemos utilizar es ese tiempo fuera que decíamos antes, porque muchas veces, acordaros de los componentes que hemos visto antes, de los estilos, ¿no? Por mucho que yo esté siendo asertiva contigo, si tú estás bloqueado emocionalmente, posiblemente desde la emoción lo que estés viendo es un ataque por mi parte cuando yo estoy siendo asertiva contigo. Entonces, a veces, cuando nosotros somos asertivos, pero la otra persona no lo es, también conviene que le animemos, que le expliquemos, que le aclaremos que nuestra intención no es ni atacarle, ni pedirle más explicaciones de la cuenta, que simplemente queremos llegar a un acuerdo, llevarle hacia la asertividad desde la expresión directa de cuál es nuestra intención, o decirle que vamos a esperar un poco y que cuando esté relajado hablamos en otro momento y aplicar ese tiempo fuera. Sí, eso, recordad que igual que yo tengo derecho a pedirle algo a ese alguien o tal, él o ella tiene derecho a estar enfadado. Entonces, parte de mi trabajo desde la asertividad es respetar ese enfado.
Se puede hacer lo que dice Julia, incluso indicándoselo, ¿no? Bueno, ahora veo que estás muy molesto, veo que no es el momento, yo voy a estar disponible, mañana lo hablamos, cuando tengas un rato acércate y lo planteamos, resolvemos las dudas, pero lo que suele ser un error es seguir dale que dale, porque entonces la otra persona probablemente lo viva como una agresión y vaya a responder de una forma más agresiva aún. Bien. Nos comentan que entendemos que hablar con asertividad no significa lograr siempre nuestros objetivos. Claro, una de las premisas de las que tenemos que partir es que hay problemas que no son solucionables y que no siempre podemos lograr los objetivos. Pero sí, aunque no los logremos, desde la asertividad vamos a mantenernos bien con nosotros mismos y con las personas con las que estemos interactuando. Entonces, la asertividad no nos asegura el éxito profesional, pero sí facilita conseguirlo. Siempre va a asegurar un objetivo que es el que yo exprese lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Si nos plantean que si una persona puede expresarse desde los distintos estilos, si todos los tenemos y si es normal actuar desde ellos. Sí, obviamente sí. Nosotros generalmente vemos problemas a nivel de la clínica cuando una persona ha aprendido a expresarse mayoritariamente desde uno de los dos estilos, sobre todo agresivo inhibido o pasivo agresivo. Pero realmente todos actuamos desde los 4 estilos y todos tenemos esa capacidad. Uno de nuestros trabajos muchas veces es que la persona esté pendiente de cuándo actúa de forma asertiva para que vea qué piensa en esos momentos y que empiece a extrapolarlo, a comportarse así también en otras situaciones. Pero sí, todos tenemos la capacidad de actuar desde las 4, como en el ejemplo del atracador que yo os ponía. De hecho, nosotros diferenciamos entre no somos agresivos, no somos inhibidos, no somos asertivos. Nos manejamos de una manera o con un estilo agresivo, asertivo, inhibido o pasivo-agresivo. Y además clarificamos mucho a las personas que no lo somos en todos los contextos, en todas las situaciones y en todas las relaciones. Es decir, hay personas que a lo mejor en el trabajo adquieren un estilo muy inhibido, pero luego en su casa tienen un estilo mucho más agresivo. O personas que con el jefe son muy inhibidos o con la jefa, pero con los compañeros tienen un estilo mucho más agresivo. Entonces, al final se trata de continuos y nos vamos moviendo a lo largo de ese continuo. Lo que tenemos que aprender a identificar es lo que decía Daniel. Si tenemos la tendencia a irnos mucho hacia uno de los estilos que veíamos que generaba muchas consecuencias positivas a corto plazo, pero muy pocas a largo plazo, entrenar, irnos más hacia el estilo más asertivo, aunque en determinadas situaciones se requiera un estilo agresivo porque nos veamos pues, afectados o veamos que nos están agrediendo, ¿no? Sí, nos preguntan que si de alguna forma debemos controlar o debemos preocuparnos cuando nosotros expresamos algo de forma asertiva y el otro, la otra persona, se queda afectado o afectada. Es la pregunta estrella, siempre nos lo preguntan. En principio, no más de lo necesario. Tú estás actuando de forma asertiva, pero tú no controlas lo que está sintiendo la otra persona. La otra persona decide interpretar tu mensaje de una forma u otra. Tú puedes expresar una crítica de forma asertiva. Mira, Julia, creo que este informe era para tal hora, no lo has presentado, podrías darte más prisa. Y la otra persona entender que la estás llamando lenta o tal. Es su responsabilidad. Yo también siempre digo que las críticas o cuando expresas algo de forma asertiva es como un regalo. Es muy apetitoso, pero tú decides si lo quieres abrir. Y hay mucha gente que decide abrirlos y quedarse afectada. Bueno, yo creo que tú te sientes afectado en la medida de lo posible. Entiendo que lo que te voy a decir te molesta, pero es que te lo tengo que decir. Cuidado ahí, porque a veces el límite entre ser asertivo y ser agresivo también es muy sutil, ¿no? Hay personas que con esto de, no, yo es que soy muy asertiva, entonces tengo que decirte lo que siento, lo que pienso continuamente, y al final resultan ser agresivas, ¿no? Entonces, ahí también la persona realmente agresiva, o sea, asertiva, perdonad, si está pendiente del derecho del otro y detecta que el otro se está viendo afectado por nuestros comentarios, puede facilitarle entrar en asertividad, explicándole o expresando. Creo que lo que yo te he dicho te ha dolido.
me gustaría que lo aclaráramos. Y de ese modo facilitamos al inhibido entrar en asertividad. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes y hasta otra. Nos podéis contactar ahí. Muchas gracias.